distrito 11 de Cava. Capaz tengo que poner de un distrito de Cava. Bueno, igual en ese caso no habría problema, porque el distrito 11 tiene por lo menos 20 escuelas. Sí. Entonces no sabríamos a cuál te estás refiriendo. Está bien eso. ¿Sí? ¿Cómo era entonces? Volvémelo a decir. La unidad de análisis era. Los equipos directivos de escuelas primarias públicas de jornada completa del Distrito Escolar 11 de Cava. Bien. ¿Y el objeto de estudio de tu investigación es? Describir los sentidos que los equipos directivos le atribuyen a la comensalidad y su vínculo con la planificación curricular en el proyecto educativo institucional. Bien, entonces tu concepto a construir son los sentidos, ¿sí? Luego del Sí. equipo directivo. Entonces la unidad de análisis está perfecta en los equipos directivos. ¿Por qué? Porque son los que te van a ofrecer a vos la posibilidad de investigar acerca de los sentidos, ¿sí? No sé si queda claro eso. Si yo quiero hablar sobre percepciones docentes, mi unidad de análisis va a tener que ser los docentes, como dice Vanessa, de tal jornada completa, jornada simple, de tal nivel, eso sí lo pongo, o de X materias. Si yo estoy hablando de la práctica docente, por ahí voy a hablar con los docentes de los talleres de prácticas, ¿no? O de los tramos de prácticas, 1, 2, 3. Eso no hay problema, ¿sí? Que lo ponga. Es más, es necesario acotar bien esa unidad de análisis. Si ella quiere saber cuáles son los sentidos de los equipos directivos, la unidad de análisis no puede ser los docentes, ¿sí? O no pueden ser los equipos directivos de jornada simple, que no tienen comedor. O sea, tengo que acotar bien, definir esa unidad de análisis. Recuerden para formularla que la unidad de análisis no es el objeto de estudio, ¿sí? Algunos repiten el objeto de estudio y la unidad de análisis. No, la unidad de análisis la pienso como la cosa o la persona, ¿no? O quién tiene esa propiedad es lo que yo quiero indagar. Está bien. Yo lo que tenía una duda también. ¿Unidad de análisis es una sola? Porque como yo tengo que analizar Basta, Furis. el proyecto educativo institucional, después haciendo el cuadro me dio la duda. El proyecto educativo institucional sería otra unidad de análisis. Mira, si vos querés hablar de los sentidos de los directores, el proyecto educativo puede contribuir a que vos indagues en esa propiedad como si fuera digamos, como un recurso o una herramienta que en realidad pertenece a los equipos directivos, ¿sí? Está bien. Entonces vos al equipo directivo lo podés entrevistar para saber, ¿no? Sí. Para armar, digamos, construir los sentidos, o podés leer documentos que ellos hayan escrito, ¿sí? Sí, Lo mismo pasa con los docentes. Si yo quiero saber, no sé, las concepciones de los docentes acerca de la educación inclusiva, la unidad de análisis son los docentes. Después yo puedo, no sé, observar y analizar planificaciones, ¿sí? Que pertenecen a los docentes. Está bien, porque yo había puesto en las técnicas o estrategias de recolección de datos, por un lado estas entrevistas en profundidad y después el análisis documental de los proyectos educativos institucionales. Bien, perfecto, eso íbamos a avanzar ahora. O sea, Bueno. después que tengo la unidad de análisis, ¿qué metodología elegí? Vos me estás diciendo que elegiste La entrevista cualitativa metodología. el muestreo justificado teórico, porque hago Antes de eso, ¿qué enfoque metodológico? ¿Cuanti o quali? cualitativo. Bueno, en el segundo trabajo práctico les va a preguntar qué enfoque eligieron, tengo que nombrarlo y tengo que justificar por qué el quali y no el quanti. ¿Sí? ¿Por qué elijo el quali? Porque voy a investigar esto, esto y esto. Pongo mi justificación de por qué lo elegí, mis argumentos. ¿Sí? Está bien. Luego de eso, que le falta siempre a todos, tengo que poner un paradigma teórico desde donde yo voy a interpretar mi investigación.
Busquen en metodología cualitativa, la cursaron con Araujo, que ahí habla de los paradigmas teóricos, por ejemplo, fenomenológico, hermenéutico, ¿sí? Crítico, positivista. Tengo que poner dónde yo me ubico como investigador, ¿eh? Sujeto conocido, sujeto conocente de Basilakis, ¿se acuerdan? De Gialdino. Sí, me sirve. Tengo Y que acá poner, sí ponemos según el autor. claro, tengo que nombrarlo con un autor y desde ahí voy a hacer mi interpretación, porque no es lo mismo si yo quiero interpretar fenomenológicamente los hechos nada más, o si me posiciono en la epistemología de Basilakis. Entonces quiero saber cómo construyen, ¿sí? Acompañar esa construcción, tomar la palabra de ellos, de los sujetos, ¿no? Conocidos, que ella lo llama. O sea, hay un parrafito donde yo voy a tener que poner eso, qué abordaje, desde qué paradigma teórico voy a interpretar. ¿Se puede grabar esta clase? No. Lo estoy grabando, sí. Ah, buenísimo. Sí. ¿No les sale a ustedes que está grabando ahí No, no, porque sale a veces como una camarita? podemos tomar nota, pero no llegamos a tomar nota de todo, por eso sí, Sí, sale acá como estaría una bueno. camarita, así que espero que lo grabe, lo puse a grabar. Y bueno, después lo subo. Y si no, cualquier cosa también ustedes me vuelven a preguntar y les hago un audio, si no, si les es más fácil y que les quede grabado o les hago les contesto, ¿sí? Igual eso Gracias. está todo, lo que yo estoy diciendo, las Sí, especificaciones sí. están como para que en el trabajo práctico 2 dice, ¿no? Como para que ustedes recuerden, tienen que unir con lo que estamos hablando. Bueno, luego entonces tenemos el enfoque, tenemos el paradigma teórico donde yo voy a interpretar, donde me posiciono como investigador, y después viene el tema de la muestra, como dijo Vanessa, ¿sí? Y las herramientas, técnicas o instrumentos que voy a utilizar para recolectar mis datos, la etapa de recolección de datos. Sigo con Vanessa, que ya estaba hablando, después en la que quiera. Me habías dicho que la muestra Es un muestreo justificado teórico porque hago una selección intencional del distrito 11 de escuelas de jornada completa. Bien, cuando utilizan la metodología cualitativa, generalmente el muestreo es intencional. ¿eh? Ah, Ese es el que más se usa, ¿sí? De toda la lista esa que hay. A veces ponemos no probabilístico o intencional, o a veces en vez de intencional tiene otro nombre que no me estoy acordando en este momento, que es lo mismo, que quiere decir y que creo yo... que decía no probabilístico Sí, también. no probabilístico, pero aparte de no probabilístico, como que yo voy a elegir la muestra, o sea, no. Ah, Por X criterio. O sea, la muestra que yo elijo, está bien que yo la elija, pero tengo que poner los criterios. Por ejemplo, no sé, muestra intencional de docentes con entre 10 y 20 años de antigüedad, ¿sí? ah, Supongamos. O directivos con en una escuela de jornada completa con, no sé, 10 secciones a cargo. ¿eh? Tengo que poner criterios ahí por los que yo elijo lo que elijo, que tiene que tener coherencia con lo que vengo desarrollando. ¿Sí? Además del enfoque metodológico, yo tengo que describir ahí qué tipo de diseño voy a utilizar. Recuerdan que teníamos el diseño descriptivo, que es el más utilizado en metodología cualitativa, que como su nombre lo indica, el objetivo general de mi estudio va a ser describir, ¿sí? Describir una situación, describir, no sé, los sentidos, causas, causas no, perdón, porque causas es quanti, después eso es otro tema que vale la pena tocar. Percepciones, sentidos, concepciones, representaciones, bueno, puede ir con describir. Describir decíamos que es como el tipo de diseño más utilizado y admite una flexibilidad. Es decir, yo puedo ir y venir entre los datos que voy recolectando y las primeras interpretaciones que voy haciendo y los análisis e ir ajustando mi trabajo de investigación. Después tengo como verbo en el objetivo general analizar, ¿sí?
Entonces mi diseño va a ser analítico descriptivo, porque analizar es como, se toma como un paso más arriba, como que es un verbo, digamos, que tiene mayor complejidad que solo describir. O puedo comprender. Si yo voy a comprender, necesito hablar ahí de un paradigma teórico crítico. ¿Eh? Muchas veces ustedes usan, ¿no? Digamos, para explicar lo que van analizando o interpretando, no se utilizan a Freire y a su teoría educativa de la emancipación, ¿sí? Bueno, eso es un paradigma crítico, porque quiere transformar con esta investigación, o sea, busca mostrar, ¿sí? O evidenciar transformaciones. Bueno, tienen que indicar también qué es lo que quieren hacer en ese tipo de diseño. Por ejemplo, si se acuerdan que hay un capítulo que habla todo de los diseños qualis, si es un diseño de corte etnográfico, pueden poner así, porque no es etnográficamente puro, o es etnografía pura, ¿sí? O teoría fundamentada. Yo a partir de estos, ¿no? De estas entrevistas, de estos hallazgos, voy a elaborar conceptos o teoría. Puede ser biográfico narrativo, ¿sí? Trabajo entonces con historias de vida, ¿sí? Eso está todo en la segunda clase, creo, en el segundo encuentro de este taller de tesis 2. El primero es quanti y el segundo es quali. Bueno, esto que digo va formando parte de este trabajo práctico 2, vuelvo a decir que es todo el apartado metodológico, que es coherente con los objetivos que definieron, ¿sí? Bueno, una vez que tengo esta partecita armada, tengo la unidad de análisis, tengo la muestra, voy a pensar con qué herramientas, instrumentos o técnicas voy a recolectar estos datos. Continuamos con Vanessa, que estaba como con su ejemplo. Sí, yo puse el método de comparación constante para la codificación y la categorización de los discursos, como por lo que vi es como que uno va entrevistando y va analizando, es como en paralelo. Y después análisis de contenido para la interpretación de textos escritos, que es el PEI, el Proyecto Educativo Institucional. A ver, análisis de contenido, no. En ese momento de técnicas de recolección tenés que poner observación y análisis de documentos. El análisis de contenido se refiere a la técnica de análisis, que es posterior. Vieron que tienen ahí otra columna que dice técnica de análisis. Sí. Bueno, ahí es donde ustedes van a poner eso, análisis de contenido de Cáceres, por ejemplo, ¿sí? Si alguno va a utilizar, no sé, el Atlas T o algún otro tipo de análisis, también lo puede poner ahí, ¿sí? En donde dice técnicas de análisis. ¿Y el método de comparación constante? No es técnica. Está bien donde lo pusiste con la parte de, en la parte de recogida de datos, cuando vos vas armando, está bien ahí y también es un método de análisis, aunque posteriormente se une con el análisis de contenido. O sea, porque vos primero vas a ir volcándolo, ¿no? Lo que vas recolectando en esas planillas famosas que hacen con el método comparativo para poder después comparar, ¿sí? Armado puede ser de eso. Y luego sí, como técnica de análisis, el método comparativo constante. Está bien. También si eligen hacer teoría fundamentada, también pueden usar el método comparativo constante como análisis, ¿sí? Ustedes van a tomar un concepto X para ver cómo lo pueden fundamentar desde una posición teórica,
no sé, en 15 entrevistas que realizaron, puedo usar después el método comparativo constante para comparar, ¿sí?, los dichos de esas entrevistas en relación con ese concepto que yo quiero teorizar, ¿no? O esa línea de análisis que quiero teorizar. Lo más común en el análisis es usar el análisis de contenido. Si yo, por ejemplo, tengo extractos narrativos o documentos que hayan escrito los docentes y demás, incluso los documentos, como acá dice Vanessa, no sé, el PEI, yo puedo utilizar el análisis de contenido. Voy a hacer categorías, codificación, todo lo que necesito, ¿sí? Pero estoy utilizando la técnica de análisis de contenido. Siempre pongan en el apartado metodológico, si voy a usar entrevistas, qué tipo de entrevistas, si son estructuradas, semiestructuradas, una brevísima definición de qué son las entrevistas y por qué me sirven a mí, para estudiar qué cosa de mi investigación, con el nombre de algún autor. Bueno, ¿alguien más que quiera decir estas partes que corresponden al trabajo que viene, aparte de Vanessa? O sea, la unidad de análisis, el enfoque, todo lo que estuvimos hablando. Romina, dale. Bueno, buen día a todos. Gracias, Vanessa. Sí. Bueno, ¿quieren que proyecte o si no voy quieras. leyendo? Como vos Bueno, quieras. como unidad de análisis, yo tengo dudas en todos los aspectos, digamos, pero como unidad de análisis puse prácticas pedagógicas institucionales de los actores educativos, directivos, docentes y estudiantes. Perdón, para aclarar, mi investigación está relacionada a las tecnologías educativas, las tensiones entre el uso crítico, el potencial tecnológico y la autorregulación de los estudiantes en el uso de las tecnologías. Esto enmarcado en escuelas secundarias de Misiones. Y como unidad de análisis puse las prácticas pedagógicas institucionales de los actores educativos, directivos, docentes y estudiantes. No sé si estaría bien. Sí, del nivel, ¿no? Sí, del nivel secundario. Bueno, eso podría agregar. Bueno, ¿leo los objetivos o paso a otro ítem? No, eso ya estaba, dijimos, como la Sí. primera parte, estamos viendo lo de la segunda. ¿Cuál enfoque elegiste? El tipo Bueno, de el diseño. enfoque, el diseño es cualitativo. Uh-huh. ¿Sí? Y por lo que estaba escuchando recién, sería un diseño analítico descriptivo. Uh-huh. Bien, como mi duda está también en la selección de la muestra, ¿sí? Porque Sí. como selección de la muestra puse que se seleccionarán 2 escuelas secundarias, una de gestión estatal y otra de gestión privada de la provincia de Misiones. O sea, esa sería la muestra, 2 escuelas. Pero vas a tomar las enteras, o sea, vos Claro, ahí está mi duda, si tomarlas enteras o si voy a lograr abordar estas 2 escuelas, si no me ubicaría en un solo tipo de gestión, digamos, en una escuela sola. yo te diría que sí, o si no, que reduzcas, pongas qué prácticas vas a analizar de qué escuela, por ejemplo, no sé, docentes, directivos, docentes y estudiantes de tercer año, no sé, de la orientación Claro. tal o de la modalidad tal, porque así es muchísimo. Bien. Bueno. Y además de eso, después te van a preguntar y justificar por qué no. O sea, el jurado que lea tu tesis, por ahí vos no usás un año solo, no aparecen los 5 años, ni estudiantes, ni docentes, y te van a preguntar por qué elegiste solo ese año, ¿entendés? Solo lo que demuestra la tesis, y te van a preguntar por lo que falta, quiero decir. ¿Sí? Claro. Uh-huh. Bien. Puntualizalo bien. Ajá. Bueno, respecto a las técnicas y estrategias de recolección, bueno, pensé en entrevistas semiestructuradas a directivos y docentes, entrevistas a través de formularios para los estudiantes,
Y el análisis documental de proyectos institucionales, acuerdo de convivencia y reglamentos si hubiere, ¿no? Bueno, estoy pensando, sí, que eso entonces, ¿cómo se relaciona esto que vos estás diciendo con la palabra prácticas? Ajá. Claro, ahí tendría que entrar alguna observación quizás. Claro, porque si no, uno piensa prácticas que vos vas a observar clases, ¿sí? Que vas a describir Bien, con una guía de observación clases. Vos no vas a hacer eso, vos te vas a dedicar a la documentación escrita, o sea, lo que está escrita, ¿sí? bien. Digas Bueno, que tengo que ver eso y decidir también. Bueno, y respecto a las técnicas y estrategias de análisis, bueno, análisis temático de discurso, análisis de contenido, triangulación de entrevistas. Y bueno, estaba pensando en codificación abierta, axial y selectiva, pero tengo que indagar un poquito más sobre el tema para ver si puedo llevarlo a cabo. bueno, les cuento, el análisis del discurso es una técnica muy específica, ¿sí? Que incluye toda la parte de semiótica, que es difícil de hacer. No sé si ustedes habrán cursado la materia de análisis del discurso con Sara Pérez. No. Es algo muy específico y que tiene mucho que ver con la gente que estudia el lenguaje, ¿no? La comunicación y demás. No se refiere a análisis del discurso, digamos, de lo que está escrito, de lo que yo puedo escuchar hablando ahora a mí en la tele, no hace referencia a eso, ¿sí? Ah, bueno. Es algo que estudia como la ideología de los símbolos, de las construcciones gramaticales, semánticas que están dentro de discursos escritos u orales. Así que yo eso lo dejo solo para aquellos que son especialistas en ese campo o que cursaron carreras de comunicación y vieron esas materias, ¿sí? Sí, Si no, descartado entonces. si no, eso se incluye para el resto de nosotros de educación y más, como análisis de contenido. La codificación, la categorización también están adentro del análisis de contenido. No hace falta explicitarlas por fuera. Bien, profe. La observación y el análisis de documentos también está comprendido en el análisis de contenido, ¿sí? Trabajo con narrativas docentes y trabajo con extractos escritos también, o con entrevistas, todo eso es análisis de contenido. Bien. Es más que suficiente como técnica de análisis. La triangulación sí la pueden poner, tienen que discriminar si es una triangulación de qué, de fuentes, de métodos, ¿sí? De instrumentos o técnicas. Eso tiene que estar escrito. Bueno, profe. Bueno, y hasta ahí va el cuadrito que preparé. Ok, muchas gracias, Romina. Gracias, profe. ¿Alguien más quiere contarnos? Sí, sí, Sí. me escuchan bien. Buenas. Bueno, Hola, profe, Nelson. compañeros. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien. Justo ahí estaba escuchando yo lo que estaban diciendo cada compañero. En el caso, yo estoy por hacer lo que es una investigación con respecto a lo que es el uso de dispositivos móviles. Ahí justo mi compañera que hablaba, justo coincidimos ahí en el trabajo, ya que estamos orientados a la misma temática, más o menos el uso de la tecnología. Y como usted decía anteriormente, yo en los apartados de trabajo anterior, bueno, de tesis 1, yo remarcaba bien en qué institución realizaba. Ahí hice las modificaciones, que no hay que exponer a esa institución. Claro. Y con respecto a lo que es este trabajo, el nuevo que está proponiendo, vi que me hizo al comienzo una aclaración que mi trabajo está más enfocado a un método cuantitativo. Ujú. Por lo que es muy interesante porque son muy pocos los que realizan ese tipo de trabajo en educación. Me parece que se cortó, ¿no? Bueno, si les pasa algo así, abandonen y vuelvan a entrar, porque las conexiones son inestables, sobre todo esto de usar
adentro del aula está metido este recurso, lo que es todavía más débil, ¿no? Sí, ¿ahora me escuchan bien? Ahora sí, Sí, justo yo estoy en una zona intermitente donde es muy ventosa y claro. por rato se corta, por rato vuelve. Es Ujú. una cuestión del lugar geométrico donde estoy. Sí, igual Bueno, le funciona venía mal, diciendo que digamos que funciona mal en todo el país, porque eh, yo estoy en Cava o en provincia de Buenos Aires y es lo mismo, ¿viste? Depende de la banda también, de donde estés usando, por eso digo que la universidad, ¿viste? No, el ancho de banda y la conectividad no sería lo ideal, ¿no? Para sí, acompañar. no, no. Bien, le venía diciendo que dentro de lo que es los criterios de selección de muestra, Ujú. este, ahí se me hace una duda, ¿qué criterios yo podría eh, tener para seleccionar esa muestra? Yo no sé si sería un criterio de inclusión, de exclusión, o un Eh, criterio más... el tema, viste, que la muestra cuantitativa tiene que ser representativa. Sí, Eh, entonces, ahí entran a jugar como otros factores en cuanto a la cantidad de números de lo que vas a analizar. Eh, o sea, si vos vas a aplicar como esa técnica para, no sé, un grupo de 20 alumnos, no, en realidad no es representativa. Tiene que ser cantidades importantes, 100 más o menos, mínimo. ¿M? Vos podés elegir, no sé, segundo, tercero y cuarto año, por decirte algo, ¿no? Que más o menos sumen esa cantidad de estudiantes. O si no, pensar, si la escuela, hay unos lugares en internet, si querés yo eso te lo busco y te lo paso, que lo tengo, donde vos ponés, por ejemplo, sobre un total de, supongamos que la escuela tiene 300 estudiantes, cuál sería una muestra representativa y ahí te dice el número. Entonces, si te sirve eso, si es lo que estás buscando. Se volvió a cortar. actualmente tiene una matrícula de 96 estudiantes, que es de primero y segundo año. Ajá. No sé si esa escuela sería ideal, porque justo es la única escuela técnica de la zona, porque después ya está otro tipo de orientaciones. A ver, si es este, estoy buscando lo que te decía que es el tamaño de la muestra. Me parece que es Sí, en este lugar, ahora lo pego en el chat. Ahí bien, podés poner la cantidad que tiene y te va a decir el tipo de estudio y demás. Ahí lo pegué. Y te va a decir cuál sí, sería el tamaño representativo de la muestra. Después tenés que buscar los argumentos, ¿no? sí, Esto que me empezaste a decir, la escuela tiene tantos, bueno, la muestra representativa para este N va a ser tanto y ponerle los motivos. sí, bien. Y con respecto a lo que es la técnica de estrategia de recolección de datos, Sí. Vos ahí tenés que dedicarte a todo lo que es estadística descriptiva para fundamentar, pero no sé qué vas a usar, vos vas a usar, no recuerdo exactamente todo, pero las técnicas también pueden ser que vos utilices una entrevista o una encuesta o un formulario de Google para recolectar datos. A eso se refiere. Digamos que las más usadas para Quanti son las encuestas, ¿sí? Las encuestas cerradas generalmente o semi, ¿no? Parecido a las entrevistas, puede haber algunas preguntas abiertas, depende del uso que le quieras dar. Bueno, no sabemos si está o no está. Son las incertidumbres de las virtualidades, sí, ¿no? Ahí está. ahora,
Le preguntaba si para realizar lo que es el análisis ya de la investigación, para analizar los datos, sería más abocado lo que es un análisis estadístico. Claro, sí, exactamente eso, ¿sí? Ahí tenés que explicar esas fórmulas que usan, de las cuales yo no soy experta, ¿sí? Pero lo que dice la estadística y lo que utilizaste, el margen de error, ¿no? Todo eso. Si Sí, todo tenés lo que es alguna estadístico. fórmula, no sé, chi cuadrado, qué sé yo, las cosas que Sí. usan, Ahí ¿sí? no podría ser lo que es triangulación. Eh, a veces también se utilizan eh, algún aspecto para triangular, aunque generalmente la parte cuantitativa se basa más en los datos, ¿no? De esto, de la cantidad de la muestra y los datos, los porcentajes y el margen de error, que la triangulación. Sí. Mm, Si querés, entonces me abocaría más. si querés, Sí, tengo una muestra de una tesis que ya está defendida y que la profe no tiene problema en que la utilicen para ver, bueno, que es una tesis cuanti, eh, sí. como para que te des una idea vos de lo que puede contener. Si te parece, yo te la mando. Bien, ¿Bien? listo. ¿Me mandaría ahí al Sí, chat de ahora no, o la al busco y privado? si quieren los demás, pero no hay otra cuanti, creo que eso es el único. Sí, Eh, también te puedo poner en contacto con un estudiante del taller del año pasado que había diseñado una cuanti que era muy buena también. No sé si la habrá defendido, sí, pero como para que hables con él, porque siempre es difícil, ¿viste? Aparece uno cada, no sé, dos o claro, tres sí. comisiones que va a trabajar Sí. con cuanti. Y si no, Bien, otro dato que te doy es el profesor, el director de la maestría, Sebastián Gómez, que él es sociólogo y tiene súper claro todo el tema de cuanti. bien. Le voy a agradecer que me compartiría eso por privado o ahí Sí, te lo en la comparto y te plataforma. comparto el correo, igual está en Abajo. la página de él, que le podés escribir Sí. para que te diga o te indique o te diga eh, alguna duda que tengas o cómo la puedes solucionar. Bien, bien, gracias, profe. No, de nada. Profesora, yo si quiere puedo, si puedo, me Sí, gustaría María, compartir. sí, cómo no. A ver, ¿está? Para compartir en las flechas ahí abajo.